Perdón, ustedes, que acabo de recibir el informe Forbes de este año que nos habla de los más ricos del mundo. Y usted me está diciendo que finalmente cómo vamos a reponer esta plata del tercer retiro, etcétera. Solamente le voy a leer el titular de la revista Forbes. Millonarios chilenos subieron su fortuna en más de un 70%. De un 70% el año 2020. Entonces, cuando vemos finalmente cómo el Estado va a poder ayudar a los millones de chilenos que sacaron la plata de sus ahorros de pensiones, y vemos que el Estado quizás no tiene la plata, pareciera ser que aquí nos está diciendo dónde hay plata. Es decir, cuando uno ve que 2,3 millones de chilenos de la clase media pasaron a la pobreza, y las 7 fortunas más grandes de nuestro país tuvieron un incremento del 70% en el año 2020, año de pandemia. Yo no sé qué piensa usted, Mario, con respecto a esta noticia. Yo le recomiendo que además agregue otra noticia. El Fondo Monetario Internacional considera razonable evaluar impuestos a los súper ricos, a las grandes fortunas. Agréguele ese otro dato al que usted me está dando de Forbes. Y por supuesto que hay que hacerlo, que hay que hacer esa discusión, ese análisis, que hay que buscar mayores recursos para el fisco. Por ejemplo, terminando con exenciones tributarias, la gente que transa en la bolsa no paga 800 millones de dólares al año en impuestos que deberían llegar al fisco. No es culpa de ellos, están exentos. Bueno, terminemos con esa exención por dar un solo ejemplo. Con todo, Montserrat, como se ha señalado, no es posible devolver los 40.000 millones de dólares, eso es transversal. Entonces, por último, démosle a la gente alternativas razonables, pero lo más importante de todo, Montserrat, no bloqueemos el 10%. Sí, pero es que no vayamos al Tribunal Constitucional. Pero acá usted está de acuerdo con el impuesto a los súper ricos. Es decir, si yo le detallo las ganancias durante este año, la fortuna más grande de nuestro país, le voy a decir al tiro el Chile, la fortuna más grande de nuestro país tuvo una utilidad, o su fortuna creció en 12.500 millones de dólares. Entonces uno dice, no podrá existir un instrumento diferente para que en el año 2020, perdone que se lo pregunte a usted, pero también no puede existir un instrumento diferente para que al menos en el año 2020 haya algún tipo de repartición de la torta que finalmente compense este 70% de ganancia o de incremento de los más ricos con este 2,3% de personas y más que pasaron a niveles de clase media pobreza, de pobreza media, pobreza extrema, etcétera? ¿O es muy ingenuo lo que estoy planteando? No sé si hay mecanismo, no soy economista, por supuesto que me abro la alternativa, no solo me abro, lo hemos planteado, de terminar exenciones tributarias, de buscar fórmulas de que los que tienen más paguen más sin que evadan, porque lo que pasó en Francia, que es el ejemplo que siempre se da, es real. Se establece un impuesto muy alto y las más grandes fortunas se van a Rusia o se van a otros lugares. Algunos de los súper ricos, ellos mismos han dicho, yo quiero pagar impuestos, lo han dicho fuera de Chile, un listado enorme de súper ricos, y también lo han dicho en el país. Y por lo tanto, Montserrat, por supuesto que eso hay que analizarlo y analizarlo luego, no en 3 años más, no en 4 años más. Yo he insistido muchas veces en un gran pacto social, un gran acuerdo social, en donde, entre otras cosas, como lo hizo Irlanda en el año 88, definamos la matriz de estructura tributaria entre todos, empresarios, trabajadores, sindicalistas, políticos, técnicos, ¿cierto? Sentados a una mesa para definir 3 o 4 temas, y este es uno de los más urgentes. No está en discusión. Y volviendo al 10%, yo le pido a mi gobierno que no lo bloquee, y no solo que no lo bloquee, mejore la propuesta si quiere, pero está muy claro que hay mucha gente a la que no le van a llegar estas ayudas y esa gente necesita una respuesta. Mucha pyme que se gastó el 10%, el primero y el segundo 10%, en pagarle las imposiciones a sus trabajadores. Se decía en un programa de televisión este domingo, mire, la mitad de la gente ahorró esa plata, mire qué terrible, chuta, qué vergüenza más grande. Pero además de eso no va en el otro lado, o sea, el 50% de la gente sí se gastó ese 10% y no lo gastó en suntuario. Ayer varias personas me decían, ahora tengo que pagar, resulta un tremendo impuesto por el 10% que saqué el segundo, y resulta que me lo gasté en pagar deudas. Estamos a un mes de que porque prorrogamos, ¿no es cierto?, el plazo para que no nos pudieran cortar la luz, el agua, etcétera, y eso se va a vencer.
Y aunque usted no lo crea, bueno, yo sé que si usted lo tiene claro y lo cree, hay mucha pyme que me dice, yo no puedo pagar la luz, no puedo pagar el agua que se me ha ido acumulando, ni siquiera por funcionar, estábamos cerrados, ¿y qué va a pasar? O sea, me van a sacar el medidor, o sea, yo voy a tener que cerrar el boliche, cerrar mi emprendimiento, algo que logré con mucho esfuerzo de muchos años. Por lo tanto, Montserrat, sí, creo que está, efectivamente, estamos quedándonos cortos, ¿para qué quiere que le diga? Es tal cual. Como precandidata presidencial, Paula Narváez, ¿qué tal? Buenos días también a Marco. ¿Qué opina respecto a este reportaje que acaba de salir de la famosa revista Forbes? Muy buenos días, Montserrat, muy buenos días, Julio César, y a los acompañantes del panel, un abrazo y saludos también. Mire, la verdad es que ocurre que tenemos un problema básico y estructural, pues, que este es el gobierno de los súper ricos. Este es el gobierno que representa a los súper ricos y tenemos a uno de ellos como presidente de la República. Entonces tenemos una dificultad, yo diría, de base y de enfoque. No puede ser que sigamos con esta avaricia del Estado frente a una catástrofe como la que estamos viviendo. No puede ser que llegue una propuesta al Congreso que tiene que ser mejorada en el Congreso. Es decir, el punto de partida, la oferta que entrega el gobierno es una oferta mezquina, que hay que ir a pedir, hay que negociar con el gobierno para aumentar las ayudas, para hacerlas más significativas, para hacer cobertura, para mejorar cobertura. Eso es lo que no puede ser. Tenemos un error de mirada. Quienes están en la moneda están a cargo de garantizar el bien común. Y no lo hacen en una situación de máxima emergencia. Si lo que estamos viviendo es tremendo. Si lo que está viviendo la gente en sus casas de tener alimento en su mesa, esa es la realidad. Y no se toma conciencia. Entonces el problema es que la derecha está gobernando este país con su lógica histórica de proteger a los poderosos, a los millonarios, con una lógica de gerentes y no con una lógica de servidores públicos. Yo creo que el país dijo no más. Ya basta con esto. Es que de verdad, disculpe la emoción, pero es que es indignante. Uno ve en los testimonios de las personas, lo que señala a la gente, cómo se las está arreglando para poder llegar no solo a fin de mes, para poder partir el mes, con un montón de agobios encima, teniendo que resolver la situación escolar de los niños en sus casas. Es que no puede ser. Aquí lo que tendríamos que estar todos buscando fórmulas para universalizar absolutamente. Mire, estamos contentos porque se logró universalizar el bono entre el sueldo mínimo y las 400 lucas. Ahí operó la universalidad, pero ¿por qué no podemos tener esa lógica para todos? Pero Paula, pero ¿por qué el tema que usted empezó su intervención diciendo el problema es que finalmente este gobierno, y usted lo dijo, es de los súper ricos? Acá en la revista Forbes aparece Sebastián Piñera y su familia como la cuarta fortuna más grande de Chile en este minuto. La plata que reparte el Estado es plata del Estado. Entonces, ¿cómo relaciona usted finalmente lo que acaba de decir? ¿El Estado tiene que tener más plata, por ejemplo, con impuestos a los súper ricos? Por supuesto que sí, pero además, lo que yo estoy hablando es de una lógica, de la lógica que opera quien administra hoy día el Estado. Por eso hago el paralelo. Pero primero, plata hay hoy día. Entonces, no se entiende esta avaricia. Y segundo, estamos todos conscientes de que hay que aumentar la recaudación en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Y las fórmulas para aumentar la recaudación están sobre la mesa y se están discutiendo también en el Congreso de la República. Por lo tanto, es posible, tenemos los mecanismos, pero hoy día no se entiende la avaricia teniendo recursos disponibles para ir en ayuda y en asistencia a las familias chilenas. Claro, lo que pasa, Paula, es que para que la gente se meta en esta conversación, que es bien relevante, digamos, ¿no? Los impuestos, ¿no es cierto?, son un mecanismo de recaudación, pero también son un mecanismo en el mundo, ¿no es cierto?, de equidad. No es lo mismo un país antes de impuestos que después de impuestos. Se supone que debería ser así. Y estamos nosotros con un problema gigante, ¿no?, que mientras con los países que nos comparamos de la OCDE sí equilibran la cancha antes de impuestos que después de impuestos, como Francia, como Alemania, ¿no es cierto?, por poner algunos. ¿No es cierto? Nos comparamos con estos países, acabamos de, un subsecretario acaba de compararse con Alemania, que tuvimos recién, aquí hace una hora,
Pero resulta que Chile, después de impuestos, sigue con su misma asimetría. Entonces, Marco Enríquez, ¿qué hacemos ante esta situación, ante esta tamaña información, ¿no? Donde los chilenos somos más pobres, pero el presidente es más rico? ¿Qué es lo que hacemos en esta situación donde la gente pasó de clase media a ser pobre, según este informe, que no es un informe de izquierda, digamos, y resulta que las grandes fortunas son más millonarias aún, muchas de ellas vinculadas a la banca? Gracias por la invitación, Montserrat. Julio César, saludo a todos. Yo, algunas precisiones, porque se dicen muchas cosas y llevamos meses peleando en este programa por la universalidad, no focalizar y afirmando de que hay plata en Chile. A mí me parece que Mario Desbordes es un líder serio, pero sorprende escucharlo ahora como candidato a favor de todo esto, y cuando era ministro no se escuchó. Y lo cierto es que el hambre era bien parecido. Entonces a mí me parece bien que estén en campaña, pero pedirles también presionen a su gobierno. Este gobierno, recordemos las cifras que maneja el gobierno. Hoy, las AFP, aliadas del gobierno, Cuprum, gana 125 millones de pesos al día. Las AFP sumadas ganan al día 1.000 millones de pesos. Son los datos. El Equifax informó de que los adultos mayores deben en promedio 1.600.000 pesos. Y le están proponiendo su gobierno crédito, que se endeuden. Le proponen un bono, como ustedes lo han descrito muy bien, porque vi este programa en la mañana, en que el subsecretario nos explica que la gente que hace cargo de buscar los bonos. Termino, Mario, no te interrumpí. Fundamental decir que además los créditos que proponen como gobierno son en UF. Los chilenos ganan en pesos. En los últimos 25 años la inflación no ha superado 10%. Entonces, todo está hecho para hacer la vida difícil. Pueden una vez en el 2020, 2021, hacerle la vida fácil a un pueblo si tienen la herramienta. ¿Están todos ustedes de acuerdo, Mario? Yo te he escuchado y te quiero decir, he estado desde que volví al debate público en este programa con no menos de 30 y en otros programas no menos de 30, 50 parlamentarios. Ayer estuve con el diputado Alessandri, estuve antes de ayer con Moreira, antes de ayer con no recuerdo quién, Durán, y todos dicen que en realidad hay un problema. Pero mínimo de empatía, no conmigo ni con el debate, con la gente. A mí me parece, y por último quiero cerrar, que me parece a mí esencial. Ustedes proponen crédito y además bonos en un país que tiene de sobra plata para ayudar ahora, de sobra. No quieren endeudarse, no quieren hacer reforma tributaria, no quieren usar los ahorros de Chile y además siguen explicándonos que en realidad hay que tener unos hijos en la casa para ser pobre. Basta, ya nos han dicho durante un año en este programa y en otros programas que en realidad su gobierno es mezquino, pero volverían a votar por Piñera ustedes. Eso es lo loco. Que yo ese desafío aquí a Piñera, le apuesto que usted, Mario Desbordes, lo va a defender. Le apuesto que va a defender al presidente de la República, que lo nombró usted como ministro. Entonces, querido Mario, yo creo que usted es un tipo serio, y lo digo sin ironía, es un hombre intelectualmente serio, mínimo de honestidad intelectual. Rompan con este gobierno, porque este gobierno, claramente, cuando ustedes lo defienden, solo persevera, no corrige. Julio César, tu pregunta es súper simple. En Chile hay dinero, hay plata, lo vengo diciendo hace meses, y lo hemos demostrado y hemos ganado toda la batalla. Muestro un cuadro que lo he mostrado en otras partes. Esta es, si me permite la cámara, este es Valparaíso. En rojo la zona de vulnerabilidad, Mario. La parte azul, si usted la encuentra, me la dice. Todo esto es Fundación Techo para Chile. ¿Qué están focalizando? ¿Qué? Si en Valparaíso todo el mundo necesita ayuda. Todo está en rojo. Y quieren decirme que en Gran Valparaíso habría que ver cuántos hijos tiene usted para que reciba un bono. El grueso de la región de Valparaíso, de la ciudad de Valparaíso, es vulnerable. Me parece a mí que es elocuente el drama y las respuestas de ustedes siguen siendo las mismas hace un año. Perdón, Montserrat, sé que usted me va a interpelar porque ya lo he dicho, pero paremos que este gobierno y sus acólitos nos sigan diciendo que están esforzándose. Ya estamos en abril del 2021. Vamos a hacer... Luz, queda con la palabra, esa es la promesa. Son las 12:06, vamos a hacer un alto. Está acalorado el debate en Contigo en la Mañana, Monse.